Bueno, muy buenos días a todos. Bienvenidos a este tercer webinar del día de hoy, 4 de febrero, sobre la movilidad eléctrica y la serie de webinarios que estamos trabajando con la cooperación alemana y HIT International. Esta es una serie de webinars. En esta ocasión arrancamos el componente que tiene que ver con operaciones, en particular, cuáles son las transformaciones que debe tener una empresa operadora ante la introducción de buses eléctricos en su flota. Yo creo que importante el tema y válido para todo lo que se está viviendo ahorita en Costa Rica, y creo que importante la participación del sector de operadores en estas sesiones. De estas sesiones, de este tipo de sesiones de operación, vamos a tener 3 en particular. La próxima semana estaremos con Blanco y Negro Masivo, otra empresa de Colombia que ya lleva un año de operación y nos va a contar cuáles han sido los retos. Y el siguiente jueves, el 18, también contaremos con una de las empresas que ha sido adjudicada en el proceso de Bogotá. Posterior a esas, miraremos el tema de financiamiento en modelos financieros, y por ahora hay 2 sesiones programadas para el 25 y para el 4 de marzo. El día de hoy nos acompaña la empresa Gran Américas, es operadora del sistema Transmilenio, ha sido adjudicado hace poco con 120 buses eléctricos, y nos acompañan Eduardo González, que es el gerente general, y yo creo que Eduardo, ya te doy paso a vos para que presentes todo el equipo, que otra cosa que quiero agradecerte es que hayas logrado tener de verdad todo el equipo, y de inicio lo digo, creo que debemos aprovechar, y si tenemos aquí dentro de la audiencia operadores o empresas operadoras, me corregís, Eduardo, tienes a la directora de mantenimiento, a la directora de operaciones, al jefe de operaciones, al jefe de infraestructura. Entonces, yo creo que es bastante enriquecedor, y sobre todo aprovechemos para hacerle las preguntas que sean. Para eso yo creo que estamos y que nos están acompañando, y desde la parte de empresas operadoras, desde el sector, por favor, aprovechemos para tratar de aclarar muchas dudas que pueden haber sobre esta tecnología y sobre todos estos procesos. Y como digo, en toda esa adecuación que se tiene que hacer para realmente tener la operación y cambiar a buses eléctricos. Sin más, Eduardo, te doy la palabra a vos y a tu equipo, y de antemano, nuevamente, muchísimas gracias por la participación y por tener todo ese equipo disponible y a disposición para este webinar. Muchas gracias. Vale, Luis, pues nada, muy buenos días para vos y para todos. Gracias más bien a ustedes por invitarnos a compartir algo de la experiencia que ya tenemos nosotros en este tema de los buses eléctricos. Siento que ustedes pueden estar en la posición que estábamos nosotros hace como 2 años, y es llenos de miedos, llenos de incertidumbres y llenos de ese susto que le da a uno embarcarse en tecnologías nuevas. Y al final entender que por más de que fuéramos expertos en estos temas de transporte, pues el embarcarnos en el tema de los buses eléctricos que iba a ser un reto bien importante. Entonces, sé cómo pueden ustedes estarse sintiendo hoy, así que pues más que contarles que es lo que vamos a hacer, pues contarles un poquito de nuestra experiencia. Quiero que pues reafianzarles el que pregunten todo lo que quieran, que estamos dispuestos a responder tus inquietudes, y que cualquier duda que tengan, pues no duden en levantar la mano para empezar nosotros a saber puntualmente cuáles pueden ser las dudas o cuáles pueden ser los temas de mayor interés de parte de ustedes. No sé si me están escuchando bien. Luis. Sí, Eduardo, sí. Vale, Estamos escuchando perfecto. muy bien. Entonces, nada, como te contaba, hoy pues viene todo el equipo del comité de gerencia de Gran Américas, y quiero pues empezar compartiéndoles un poquito algo
de lo que tenemos preparado. Y es un poquito pues nuestra experiencia como operadores de transporte en Bogotá desde hace más de 20 años. Estos son más o menos los temas que tenemos hoy como para compartirles, pero vuelvo y les indico, si ustedes tienen alguna inquietud o algo, tenemos otra persona aquí también conectada recibiendo las inquietudes, que si quieren las pueden poner en el chat y en la medida que vayamos como avanzando en temas, pues vamos respondiendo las preguntas que ustedes nos puedan formular en el respectivo chat aquí de la charla. Entonces, pues adelantándonos ya en temas, pues tenemos como 5 temas importantes. Quiero contarles un poquito quién es Gran Américas, de dónde venimos y cuál es nuestra proyección a futuro. Y 3 cosas que creo que son importantes atadas a todo el tema de la operación de buses eléctricos, cómo hacemos nuestro proceso de alistamiento de flota, cómo es nuestro proceso operativo, cómo es nuestro proceso de mantenimiento, y al final, pues también cuáles ha sido toda esa infraestructura que hemos tenido que implementar o que tenemos hoy disponible para poder hacer la operación de nuestros buses eléctricos. Y pues al lado de eso también, cuál es la estructura que hoy pues creemos adecuada para la operación de este negocio. Entonces, voy a ir muy rápido en este pedazo. Nosotros venimos pues de ser operadores de transporte público colectivo en Bogotá. Es decir, que el grupo en el cual hoy estamos trabajando es la unión de transportadores de lo que nosotros llamamos hace muchos años el transporte público colectivo, que era el transporte tradicional de toda la vida y que creo que a hoy todavía existe algo de lo que conozco en Costa Rica. Es más o menos una figura muy parecida a lo que era nuestro TPC en el pasado. Con la aparición de Transmilenio por allá cercano al año 2000, pues estos empresarios del transporte público colectivo toman la decisión de apostarle a esta nueva figura del transporte masivo, y se reúnen y generan pues, la participación en una licitación que se abre de la fase 1 de Transmilenio en el año 2000. Y desde aquí empezamos a hacer presencia nosotros casi que en todas las fases de Transmilenio en el sistema. Quiere decir que venimos con presencia en el transporte masivo pues de más de 20 años y pues en el transporte público colectivo pues la experiencia que tenemos es de cercano a unos 45, 50 años en la gran mayoría de los grupos empresariales con los cuales estamos operando. Aquí lo que ustedes pueden ver es esa cronología en la cual nosotros empezamos en el 2000 con la fase 1, también tuvimos participación en la fase 2 de alimentación con algunas empresas que ahorita se las mencionaré, en la fase 3 también, en la fase 4 troncal y en la fase 5 también, que es la fase de hoy de buses eléctricos. Quiere decir que hoy pues somos uno de los grupos más robustos y con mayor posición en Bogotá por la cantidad de buses que tenemos operando en las diferentes fases del sistema. Entrando un poquito en detalles, desde que se da la estructuración de la fase 3, pues lo que se hace en Bogotá es dividir la ciudad en zonas y asignarle a cada una de las zonas un responsable o una concesión que se encargue de hacer su operación. Nosotros hoy hacemos parte con el grupo empresarial de casi 4 zonas de toda la ciudad y 2 de las zonas más grandes. Tenemos la zona de San Cristóbal, que está en la zona suroriental. Tenemos la zona de Usaquén, que es la zona nororiental de la ciudad. Quiere decir que uno de los corredores más fuertes de Bogotá está cubierto por buses de nosotros. Esta empresa que hoy opera esta zona se llama Consorcio Express, empresa del grupo empresarial. Tenemos la zona de la calle 80 y la zona de Tintal, Zona Franca, operadas por otra de nuestras empresas que se llama Este es mi bus. Y a hoy, pues nosotros que estamos haciendo presencia en la zona de Fontibón como operadores de las rutas alimentadoras en esta zona de Fontibón, quiere decir que a hoy de las respectivas zonas que tenemos en el grupo estamos operando casi 5 zonas de toda la ciudad de Bogotá, de las 13 zonas que estaban divididas en la ciudad de Bogotá. Pero pues no solo tenemos presencia hoy en Colombia y en Bogotá, realmente tenemos presencia en Panamá y en Perú. Hemos venido creciendo y lo que inició siendo un proyecto pues ambicioso en la fase 1 de Transmilenio se ha convertido en un ejemplo empresarial bastante interesante como un caso de éxito y a hoy pues tenemos todavía presencia operativa en Perú con Limavías Express y algunas de las empresas en Perú. Tenemos presencia o tuvimos presencia en Panamá. A hoy somos más de 8.000 compañías y estamos operando ya cerca de 3.000 buses y sumando nuestros números de empleados acumulados, pues tenemos más de 11.000 empleados a hoy en nuestras diferentes empresas operadoras de transporte. En Ciudad de Panamá
participamos en todo lo que fue la implementación de transporte masivo de buses. Inicialmente participamos también un tiempo en la operación de lo que fue Mi Bus en su momento en socia con una de las empresas operadoras también colombiana que es del grupo Fanalca. A hoy estamos haciendo algo de consultoría en Ciudad de Panamá. En Bogotá pues tenemos presencia desde la fase 1, que fue nuestra empresa como punta de lanza, que se llamaba Express del Futuro, operadora de buses troncales. En los buses alimentadores de la fase 1 y 2 tuvimos presencia en 3 empresas. Una se llamaba Tao, que operaba la alimentación de la calle 80, Al Norte, que operaba el Portal del Norte en alimentación, y Al Capital, que hoy sigue vigente y operando como alimentadora del Portal de Suba, una de las últimas troncales construidas de Transmilenio de la fase 2. En cuanto a BRT, lo que les contaba, tenemos a Consorcio Express, que yo creo que es la empresa más grande hoy de transporte de Colombia, con cerca de 2.000 buses y cerca de 7.000 empleados. Este es Mi Bus también, con cerca de 1.000 buses y 3.000 empleados. Para Lima, pues operamos con el Metropolitano de Lima, con la empresa Limavías Express, y también tenemos un grupo que se llama Grupo Express del Futuro, que opera también el sistema integrado de transporte de Lima. Quiere decir que pues cada vez estamos volviéndonos mucho más robustos y creciendo nuestra operación gracias a nuestra experiencia. Algo de nuestras empresas, hemos intentado hacer una integración también vertical y horizontal de nuestro negocio, no convertirnos solo en operadores. Si bien es parte de nuestro core de negocio ser operadores, pues hemos intentado integrar de alguna manera la cadena productiva completa. Entonces tenemos empresas hoy como Mectronics que se encargan de temas de planeación y operación y programación de transportes. También se encarga de tercerizar temas de mantenimiento, o sea, ofrecemos tercerización de mantenimiento de flotas de transporte. Hemos tenido representación de marcas y de venta de marcas como Bluebird, de buses Bluebird, en el país y en algunos países también de la zona. Y pues el resto de empresas, sí, esencialmente empresas operadoras, como les contaba, en los 3 países. Puntualmente, pues, ¿qué tenemos? Hemos tenido operaciones con buses, pues, casi que de todas las tipologías, es más, de todas las tipologías. En Express del Futuro operábamos con buses Euro 2 hasta Euro 4 y tuvimos más o menos 545 empleados. Esta fue como la empresa pionera de nuestro grupo empresarial. Luego viene Consorcio Express, que yo creo que es una de las empresas más grandes, como les comentaba. En Consorcio tenemos pues la fortuna de operar todas las tipologías diferentes de buses. Tenemos buses desde 40 pasajeros, que aquí los llamamos las tradicionales busetas o busetones, y llegamos hasta los buses biarticulados, en los cuales tenemos la presencia más fuerte en Bogotá con 217 buses. Quiere decir que pues es una empresa realmente grande y robusta. Con este Es Mi Bus empezamos también la punta de lanza de empezar a meternos un poco en las tecnologías limpias, y vinculamos 50 buses padrones híbridos, y fue como la primera lance para empezar a meternos en todo lo que se llamaban las tecnologías limpias, lo que llamamos hoy tecnologías limpias de transporte. En Limavías también tenemos buses articulados, más de 350 empleados, y en Grupo Express 1.800 empleados con 429 vehículos. En las otras empresas, que son obviamente las pequeñas del grupo, pues están Bluebird, que es una representación comercial de la marca Bluebird en Colombia. Mectronics, en donde tenemos lo que les contaba, los temas de planeación y programación de transportes y mantenimiento y servicio de llantas tercerizado para todas las empresas de transporte que lo requieran. Y a hoy pues sigue vigente una empresa que se llama Al Capital, que sigue operando desde la fase 2 buses alimentadores en Bogotá. De todo este grupo que nosotros lo llamamos el Grupo Express, hemos intentado migrar a una nueva marca, entendiendo que queremos apostarle por los temas de las tecnologías limpias. Entonces el mismo grupo Express, del cual venimos siendo como hijos, estamos migrando a la creación de este nuevo grupo que se llama el Grupo Empresarial Gran Américas. En el Grupo Empresarial Gran Américas, pues uno de los ítems más importantes es que queremos apostarle a todo lo que sea tecnologías limpias o cero emisiones, y en ese orden de ideas pues tenemos la operación en la cual pues hoy les vamos a compartir la experiencia, que es la operación de Gran Américas Fontibón, que es 100% buses eléctricos, cero emisiones, pero también con el grupo tenemos ya la operación adjudicada y operativa de 250 vehículos a gas natural vehicular, más Cascania, que también hacen parte pues de una de nuestras nuevas empresas.
Quiere decir que pues, el Grupo Gran América se empieza a consolidar también como un grupo importante que nace del Grupo Express, pero que se convierte en un grupo que le está apostando 100% a las tecnologías limpias. Y pues para entrar ya un poquito en razón del tema que nos compete, esta es más o menos la historia. Quiere decir que venimos de más de 60 años de experiencia en transporte público de pasajeros, pasando por toda la experiencia que hemos tenido desde el transporte público colectivo, desde la guerra del centavo, desde las vías sin carriles exclusivos, desde los trancones, desde las accidentalidades altas, desde los conductores en donde los buses hacían parte de un dueño particular y que tenían un solo conductor por bus, pues toda la figura que ustedes al fin creo que hoy conocen atada a lo que es como la génesis del transporte, pero pues participamos desde el origen de la estructuración del nuevo modelo de transporte en el cual se busca tener empresas estructuradas, con capacidad financiera, con empleos y acogidos a las normatividades de ley de cada uno de los respectivos países, cumpliendo las normas laborales. Y esto pues ha hecho que esa estructura nos permita cada vez ser muy conocedores de cómo operar un negocio de transporte. A hoy pues trabajamos Gran Américas con parte de lo que es la base de una estructura organizacional de una empresa de transporte, en la cual pues obviamente tenemos las directrices de una junta directiva y que caen en cabeza de una gerencia general, que en este momento pues la estoy asumiendo yo en Gran Américas Fontibón, pero se abre un poquito los temas que son importantes o columnas vertebrales iniciales de lo que ha sido el masivo. Entonces se viene el tema de la dirección de operaciones, entendiendo la operación ya como un tema estructurado, planeado y con una ejecución bastante controlada. También viene pues obviamente la dirección de mantenimiento, que se encarga de poder garantizar la confiabilidad y disponibilidad de los buses, sea el tipo que sea, eh, y garantizar que el mantenimiento que se le haga a los buses pues pueda cumplir con los requerimientos exigidos tanto de la marca como de las necesidades del servicio. Entonces hay una responsabilidad de la dirección de mantenimiento de garantizar que los buses pues estén disponibles, estén confiables y seguros. Paralelamente pues también está el área de gestión humana, que se debe pues encargar de dos cosas importantes. La primera, tener toda la capacidad de personal humano requerido para la operación. Este es un negocio realmente que inicialmente nosotros asumíamos que era un negocio de buses, pero realmente este es un negocio de personas. Quiere decir que debemos garantizar que todo nuestro staff de técnicos de mantenimiento, de operadores de bus, esté al día, que el equipo administrativo para atender todas las novedades y el de infraestructura esté al día. Tenemos obviamente una dirección financiera que se encarga de todos los temas financieros. Y la primera novedad que yo creo que para nosotros fue importante al vincularnos con los buses eléctricos es entender que los temas de infraestructura se tornaban en un tema muy importante para la operación de los buses eléctricos. ¿A qué me refiero con la infraestructura? Evidentemente los temas, por ejemplo, de electrolineras, se convierten en estratégicos, ya que pueden ser un punto por el cual la prestación del servicio se puede ver afectada. Entonces, a hoy, el administrar el mantenimiento de una infraestructura como las electrolineras se tornó en un tema estratégico de negocio que ameritó generar una dirección nueva o un área nueva en la compañía que se pudiera encargar de este rol de todos los temas de infraestructura. En este rol de infraestructura también pues cae no solo la responsabilidad de la infraestructura física de los centros logísticos de transporte o patios de transporte, con lo que tiene que ver con áreas de mantenimiento, áreas de lavado, electrolineras, zonas de parqueo, sino también pues hay unos temas de tecnología importantes que estamos queriendo vincular en nuestros buses, atados a mejorar y a facilitar el tema de la operación y el control de la operación y la seguridad operacional en vía. Entonces ahí tenemos unos temas de ITS que ahorita el equipo les va a comentar, que lo que diríamos, como decimos aquí en Colombia, pues es de lo último en tecnología, o sea, tecnologías de punta que nos están apoyando a poder administrar de mejor manera nuestro negocio. Ahorita más adelante, pues obviamente con el tema de conocimiento de la tecnología de los buses, pues paralelamente vamos a ver un poquito qué es la tecnología embarcada de comunicaciones en los buses también.
Sí, sin irme más adelante, pues quiero presentarles y ya cerrando un poco mi introducción de quiénes somos y para dónde vamos, quiero presentarles a Caterín Casas. Caterín Casas es la persona que a hoy pues tiene una gran experiencia en el tema del conocimiento de los buses eléctricos. Viene trabajando pues de la mano conmigo desde hace un par de años cuando empezamos a estructurar todo este proyecto de operación de buses eléctricos. Caterín pues viene de una experiencia importante en todo lo que son temas de planeación y ejecución de mantenimiento de flotas importantes. Ella ha tenido experiencia en mantenimiento de flotas de 2.000 buses y a hoy pues le dimos la batuta de poder administrar todo el tema del mantenimiento de estos buses nuevos y bueno, los quiero dejar con ella, no sin decirles que todas las preguntas que ustedes quieran están más que abiertas y me dicen que hay dos preguntas, entonces voy a leerlas de una vez antes de darle paso a Caterín. Entonces nos dicen la primera pregunta, en la infraestructura de las electrolineras, ¿quién asume los costos de operación y mantenimiento? Entonces, ahorita pues contándoles un poquito en detalle, la figura en Colombia, en el negocio en que nosotros estamos, tiene casi 4 actores muy claros. El uno se encargó de hacer la provisión de los buses. ¿Qué quiere decir? Hay un actor que en nuestro caso se llama Celsia Move, que es una empresa generadora de energía que se encargó de comprar los buses y ponerlos a disposición. Otro actor que en nuestro caso se llamó Enel Codensa, que es la empresa de energía eléctrica, tanto generadora como encargada de transporte y distribución de energía en la ciudad de Bogotá, o sea, una de las empresas de energía más grandes, se encargó de la construcción de la infraestructura de patios y electrolineras. Transmilenio, obviamente como ente gestor de todo el sistema de transporte, y nosotros Gran Américas como el concesionario que se encarga de hacer la operación y donde recae casi que todo el resto de agentes. ¿Qué quiere decir? A nosotros, Celsia nos entrega los buses para que nosotros nos encarguemos de operarlos. En el Codensa nos entrega la infraestructura para que nosotros nos encarguemos de hacerle mantenimiento y operarlas. Y pues obviamente nosotros somos los encargados de ejecutar el mantenimiento de los buses, de la infraestructura y de cumplirle a Transmilenio con los niveles de servicio asociados a las necesidades de la demanda de usuarios en nuestra zona. Tengo otra pregunta, es, aparte de la nueva área de infraestructura, ¿qué otras áreas se han creado o cambiado respecto a la operación de los buses diésel o el transporte público? Pues si miramos un poquito desde el transporte público, lo que era el transporte público a nosotros, pues sí realmente hoy tenemos pues muchas áreas muy diferentes. Si nos comparamos versus lo que éramos nosotros en masivo, realmente seguimos teniendo las mismas columnas vertebrales más la infraestructura. Quiere decir que las columnas vertebrales son pues la operación y quien se encarga de toda la operación, mantenimiento, quien se encarga de todos los buses, gestión humana, quien se encarga de todo el tema de personal, y pues obviamente nuestra nueva área que es el área de infraestructura, que era un área que antes la veíamos un poco más administrativa porque no tenía un rol tan importante como se torna hoy en los temas de infraestructura de buses eléctricos. Entonces yo creo que la real novedad en nuestra estructura organizacional está simplemente por el tema de entender que la infraestructura se convirtió en un hito muy importante en el nuevo negocio, en un hito que puede llevar al traste la operación del día a día y que se convierte en estratégico para garantizar los niveles de prestación de servicio, pues tener una infraestructura adecuada. Ahí el símil más sencillo es, pues nosotros podemos tener los mejores conductores, podemos tener los mejores buses, pero si nuestra infraestructura de carga no funciona o de alguna manera las electrolineras se dañan, pues prácticamente no podríamos salir a operar al siguiente día. ¿Qué quiere decir? Que la infraestructura de carga se volvió estratégica para garantizar los niveles de prestación del servicio. Tengo otra pregunta. ¿El negocio de electrolineras es regulado en su país? Entonces, en nuestro país, la electrolinera como tal, a hoy, pues la nuestra puntualmente es privado. Quiere decir que si bien ha sido construida por Enel X, que tiene un componente en su composición societaria público, realmente este es un negocio privado. Lo que sí es regulado de alguna manera y que me imagino que en muchos de los otros países también lo es, o al menos en las experiencias que tenemos, es una composición de lo que hoy es la tarifa de la energía eléctrica. Entonces, en nuestro país la tarifa generalmente está compuesta como por dos grandes variables. Una variable en la tarifa de energía
es la generación y transporte. Cuando hablamos de generación es el quién crea la energía. En nuestro caso, afortunadamente en Colombia, la gran mayoría de energía o la generación de energía es energía limpia por hidroeléctrica. Quiere decir que ese componente eh, es una de las partes importantes del costo de la tarifa, y el otro pues ya va atado un poquito al tema de transporte y distribución de esa energía hasta los puntos donde los necesitamos nosotros los usuarios. Toda esa tarifa en general es regulada. ¿Qué quiere decir? Que el Ministerio de Transporte y con unas entidades que se encargan de eso, en nuestro caso es la UCME y la CREG, se encargan de regular esa tarifa. Quiere decir que la tarifa ya tiene un costo fijo, pero pues nosotros estamos en un escenario interesante, y es que la tarifa de generación y transporte, generación y comercialización, perdón, cuando uno es un gran consumidor como lo vamos a hacer o como lo somos ya hoy nosotros, podemos salirnos de la tarifa regulada, al menos del componente de generación, y poder entrar al mercado y buscar unos mejores valores. Esto normalmente funciona así en casi que todos los mercados de energía que he conocido de la experiencia en transporte. ¿Qué quiere decir? Al ser un gran consumidor, puedo buscar una negociación de unas tarifas mejores en el mercado no regulado, en donde el mercado no regulado puede uno negociar generación y comercialización en unas mejores tarifas. Tengo otra pregunta. ¿Cuál ha sido el impacto global del costo energético de los buses eléctricos con respecto a los de combustible fósil? ¿Cuál ha sido su beneficio? Bueno, es una pregunta bien difícil. Eh, a hoy lo que tenemos de claridad es que obviamente el CAPEX de los buses es mucho más alto. Quiere decir que la inversión en los buses comparadas con los buses diésel, pues es una inversión muchísimo más alta. Y esto a nosotros nos llevó puntualmente a poder aliarnos con alguien que tuviera el músculo financiero y que nos pudiera apoyar con el tema de consecución de la flota. Por eso, al ser una inversión tan fuerte, nos llevó a querernos unir con Celsia, una empresa pues obviamente mucho más fuerte, mucho más robusta y con un músculo financiero más alto, para apoyarnos en los temas de inversión de la flota, porque definitivamente pues los costos de la flota son bien importantes. A cuenta de Tendero, pues un bus padrón, o sea, un bus de 12 metros para nosotros, puede estar rondando un poquito más de los $300,000 en nuestro país, lo que hace que sea un costo bastante elevado comparado con un bus de tecnología diésel Euro 5, que puede estar casi que en la tercera parte del costo de este bus eléctrico, pero se compensa, y al final se va a compensar con el OPEX durante los 15 años, porque evidentemente, pues ahorita Caterin les va a explicar un poquito el tema de la composición del vehículo. La expectativa es que durante los 15 años el costo de mantenimiento y el costo del energético, o sea, el cambiarse del costo del diésel al costo de la energía, tenga unas reducciones importantes en la canasta de costos que nos permita balancear la fuerte inversión que hay que hacer en la flota. Entonces, realmente la conclusión es, se requiere un CAPEX mucho más fuerte, pero el OPEX va a ser mucho más barato, así que en el largo plazo puede ser un tema de sostenibilidad en la operación mucho mejor. Entendiendo que también es una flota mucho más confiable, y ahorita les explicará Caterin, atado a los componentes mecánicos que tiene este tipo de bus. Tengo otra pregunta. ¿El tiempo de 15 años es el mismo para un bus de combustible fósil? Eso depende de las regulaciones en cada país. En nuestro país, en el transporte público colectivo, la vida útil que le daban inicialmente a los buses diésel, cuando en su momento eran los primeros, que a veces llegamos a tener buses que ni siquiera estaban catalogados en la norma Euro, pero en los primeros del masivo, que fueron Euro 2, no nos midieron por tiempo de operación, sino por kilometraje. Entonces, inicialmente los buses se les dio una vida útil de 1 millón de kilómetros en los primeros buses troncales y en los primeros buses que entraron a operar en el transporte masivo. En el transporte colectivo sí había un tiempo de vida útil medido en años, y estaba entre 20 y 25 años, pero pues obviamente les estoy hablando de hace más de 15 años atrás, cuando teníamos el transporte público colectivo tradicional. Con respecto al masivo, se ha intentado hacer un ejercicio más atado al kilometraje recorrido, y casi que la vida útil de los buses se ha llevado a kilometraje recorrido. Entonces iniciamos con buses articulados con vidas útiles de 1 millón de kilómetros, que posteriormente se alargaron
en la fase 1 de Transmilenio teníamos buses que inicialmente en su contrato tenían vida útil de 1 millón, pero basado en las necesidades del servicio y en que los buses todavía tenían algo de vida útil, se permitió aumentarle en 500.000 kilómetros más la vida útil si solo si a los buses se les practicaba un overhaul. Por ende, los primeros buses estaban entre 1 millón y 1,5 millones de kilómetros de vida útil, pero también tenemos buses alimentadores padrones de la fase 2 en los que contractualmente su vida útil era 950.000 kilómetros, en el caso, por ejemplo, de empresas nuestras que operaron el sistema de transporte masivo. Entonces, creo que no hay más preguntas por ahora. Voy a darle paso a Caterín para que les cuente un poquito cómo ha sido el tema de la gestión de mantenimiento y de la flota de estos buses eléctricos y pues obviamente cualquier duda de inquietud atada a estos temas de mantenimiento, pues bienvenida también. Muchas gracias. Buen día para todos. Iniciando, pues vamos a hacer una presentación como de las grandes características que tenemos con estos vehículos. 100% eléctricos, menor nivel de ruido, cero emisiones, mayor comodidad, acceso para discapacitados y buses inteligentes. Entonces tendremos 4 pilares para esta presentación. La primera es conocimiento del vehículo, en el cual la compañía tiene 2 tipologías de vehículos, parte superior busetón, parte inferior padrón. Son 100% eléctricos, 260 kilómetros de autonomía, tiempos de carga de 4.5 horas aproximadamente. El busetón con 9.29 metros, 2 puertas, acceso para discapacitados y una capacidad para 50 pasajeros. Para el caso del padrón, igual 100% eléctricos, 260 kilómetros de autonomía, tiempo de carga estimado 5 horas, 12.49 metros, 3 puertas, entrada baja, acceso para discapacitados con una capacidad de 80 pasajeros. En estructura, pues esta es una estructura conocida, estructura integrada o monocasco, cuerpo aluminio, acero de alta resistencia, es decir, no viene chasis aparte, pues como ya se ha conocido en los demás vehículos. Gran diferencia, pues es realmente el sistema de propulsión, en este caso B13 es nuestro vehículo padrón. Este vehículo cuenta con 2 motores eléctricos ubicados en el eje trasero y eje delantero direccional. En el caso del busetón, contamos con un motor, un pequeño cardan, una diferencial en el eje trasero. Acá un pequeño video pues del diseño del vehículo por debajo, donde efectivamente pues vemos los grandes cambios que hay. No está el motor inmenso, pues básicamente estamos evidenciando en el busetón el eje trasero, diferencial, motor, cardan pequeño como lo mencionaba anteriormente. Y eje delantero. Acá les queremos presentar un video pues, de cada tecnología de cada uno de los vehículos. Ubicación de cada uno de los puertos, de las puertas de carga. Entonces, esta parte por aspectos generales. En mantenibilidad, pues los principales cambios que tenemos frente a un motor diésel es la dependencia del sistema hidráulico, neumático, electricidad baja del motor de combustión para su funcionamiento, el sistema de refrigeración para el control de temperatura del motor, la frecuencia de drenajes de aceite, estas frecuencias están entre 10.000 y 20.000 kilómetros promedio,
Mayor probabilidad de fallas en el sistema de periféricos, requiere mayor control, requiere para su control de tracción una transmisión o caja de velocidades. Ineficiencia energética en la combustión, sobrecostos en consumo, requiere mayor número de rutinas de mantenimiento, ejemplo, calibraciones de válvulas e inyectores, cambio de filtración de aire, combustible, recambio de correas, mantenimiento de turbos. Para el caso de los eléctricos, pues tenemos sistema hidráulico eléctrico de baja neumático independientes, sistema de refrigeración, pero para el control de la temperatura de baterías. Tenemos unas frecuencias entre 30.000, 60.000 y en el caso del refrigerante de 120.000. Menor lubricante, menor probabilidad de fallas ya que no contamos con un sistema de admisión y escape, no requiere caja de velocidades y contamos con un mayor aprovechamiento energético en la entrada directa de torque. Cuenta con menos rutinas de mantenimiento preventivo, ya que cuenta con un sistema de periféricos que manejan solamente motores de combustión. El resto de los sistemas, como frenos, diferencial, cubos reductores, suspensión, dirección, cuenta con el mismo principio biomecánico, tanto en buses eléctricos como convencionales. Lo único que nos cambia es la fuente de movimiento para su funcionamiento, en este caso, pues por ser vehículos eléctricos. Perdón. Ya en equipos a bordo, como lo vimos, pues son vehículos inteligentes con todos los sistemas. Contamos con dos tipos de equipamientos, ITS o Sistema Inteligente a Bordo, el cual cuenta con un sistema STS, Sistema Tecnológico de Seguridad, que básicamente pues son las cámaras a bordo del vehículo, una cámara de conductor y la interfaz para el descargue de información. El STDI, Sistema Tecnológico de Divulgación de Información, PIP, que es la información para los usuarios, y la pantalla de 24 pulgadas que se encuentra en cada vehículo. Sensor de cabinas de motor y cambús, entonces básicamente tenemos la telemetría de los vehículos e información sobre la cabina del conductor. Y equipamiento CIRSI a bordo, que es el Sistema Integrado de Recaudo, Control de Información y Servicio al Usuario. En este básicamente pues que encontramos tres componentes grandes, en el cual encontramos la unidad lógica y consola, el torniquete y el validador. Esto pues es el método de validación de pasajes. Y en infraestructura de mantenimiento tenemos tres procesos internos logísticos en patio, los cuales vamos a ver. Entonces en carga, tenemos un video para que veamos cómo es este procedimiento de carga. Como lo mencionamos, estamos promedio de 3 a 4, de 4 a 5 horas. Entonces ahí vemos que se hizo conexión al vehículo y se inicia cargue de este. Ya como tal, pues tomamos como insumo los porcentajes de carga, kilometrajes y el tiempo de carga estimado. Lavado de vehículos. En el cual pues también tenemos las recomendaciones de fábrica, pues lavado externamente pues limpieza con agua, estamos en 3 de lavado. Catherine, perdona, no sé si vamos tratando de responder algunas preguntas que se han ido generando. Entonces ya acá finalizamos y acá pues ya tenemos unas imágenes de la infraestructura con la que cuenta nuestro patio. Tenemos 2 cárcamos, en total 6 bahías de mantenimiento, un almacén y pues toda la red neumática. Entonces veo preguntas. ¿Cuánto se demora en proceso de carga los vehículos a gas? Pues la verdad este dato sí no se los podría dar porque pues no manejamos esta... Ahí pues obviamente nosotros no tenemos la operación de gas actualmente en Fontibón, pero pues sí basado en algunas de las experiencias que yo he tenido de nivel personal, no con el grupo, sino en Medellín con algunos buses que ayudé a implementar en Medellín, casualmente buses a gas natural vehicular,
con motores Cummins, dedicados 100% a gas natural. También teníamos tiempos de compresión, pues variando también de muchos factores, ¿no? También depende mucho de las estaciones de compresión, pero podían variar entre media hora a una hora dependiendo del tipo de bus, y pues en estaciones de compresión rápida podíamos lograrlo hacer en mucho menor tiempo. Así que pues en el caso de los buses a gas, sí depende de buena manera de qué tipo de estación de compresión pueda uno tener en sus instalaciones. Eso pasa algo parecido también en las estaciones de buses eléctricos, ¿no? También los buses eléctricos tienen pues capacidades diferentes que pueden hacer que nuestros buses tengan una carga rápida o una carga más lenta, dependiendo de eso. Hay otro par de preguntas que quiero ir como afrontando aquí con Caterine. Entonces, ¿qué modelo de BLD es? Entonces, Kate, no sé si nos cuentas los dos vehículos que tenemos de BLD. Sí, claro, son B13 Padrón, como lo veíamos, es el Padrón, y B93 es el Bucetón. Veo que también está, ¿qué potencia es el cargador? Es de 150 kilovatios. ¿Quién hace el proceso de carga de los vehículos? Los operadores o tienen personal dedicado. Tenemos personal, tenemos auxiliares de mantenimiento, los cuales están dedicados a realizar la carga de los vehículos. Estas cargas se dan inicio con una tarjeta. Entonces cada persona tiene su tarjeta asignada para iniciar y para desconectar el vehículo. Aquí hay una pregunta interesante que dicen que necesita 2 cargadores de forma simultánea. Aquí lo interesante es que nuestras electrolineras todas son de 105K, 150K, pero tienen 2 mangueras cada electrolinera. ¿Qué quiere decir? Que si yo conecto las 2 mangueras a un bus, pues voy a obtener, entre comillas, la potencia completa, pero puedo cargar 2 buses de manera simultánea, conectando una manguera a un bus y otra manguera al otro bus. O sea, no es necesario conectar las 2 mangueras al mismo bus al mismo tiempo. Exacto, especificando ahí un poco, por configuración de estos cargadores, si conecto solo una y solo un vehículo, tengo la entrega total para cada uno. Y pues como se mencionaba, también se puede hacer carga de 2 vehículos al mismo tiempo con la mitad de entrega para cada una. Aquí nos hacen una pregunta un poquito más operativa, no de los buses, pero habla de cuál es el método de pago para ingresar al bus. A hoy, Bogotá está migrando a que su sistema alimentador, el cual anteriormente en el diseño inicial de la fase 1 y 2 era gratuito, que quiere decir que yo ingresaba al bus desde la periferia o desde el barrio y me dirigía hacia un portal, y en el portal era donde validaba mi medio de pago. En el caso de Bogotá, pues obviamente tarjetas inteligentes sin contacto. A hoy se está migrando a que toda la alimentación tenga validación del medio de pago al ascenso al bus. ¿Qué quiere decir? Ya no se va a hacer la validación del pasaje en los portales, sino directamente en el bus. Entonces, en nuestros buses, son los primeros buses alimentadores de la ciudad de Bogotá que ya tienen validación a bordo y que permiten hacer la transferencia con el sistema troncal. Quiere decir que sí se hace una validación del medio de pago, que son tarjetas inteligentes sin contacto. Tengo otras preguntas acá con respecto a gestión de mantenimiento. ¿Qué indicadores se emplean permitiendo conocer su disponibilidad? En el proceso tenemos indicador de disponibilidad. Hemos cumplido al 100% con la entrega de vehículos. Contamos con una reserva. DPV, distancia promedio entre varados. Novedades de mantenimiento, órdenes de trabajo relacionado a mantenimientos preventivos. Ya iniciamos nuestro primer mantenimiento preventivo, vamos a un 80% de la flota, estamos realizando 6 mantenimientos preventivos diarios con unas ventanas aproximadamente de 2 a 2.5 horas. ¿Qué fallas más recurrentes se les ha presentado? Pues iniciando, la verdad son unos vehículos muy confiables, hemos tenido algunas novedades con puertas, pero pues es un hecho asociado más a la operación y al proceso de climatación de la flota. A nivel general, pues no hemos tenido ninguna novedad con el vehículo, quizá parte de nuestra operación, quizá el tema de climatación también con el equipamiento asirse a bordo y ya. Por el tiempo de carga de electricidad se requiere de una flota mayor. No, como se los mencionaba, tenemos 8 vehículos de reserva, 4 y 4 para cada tipología. Entonces, desde mantenimiento realizamos la asignación de vehículos, con lo cual también tomamos los vehículos que están en hora valle, es decir, vehículos que retornan a patio en la mañana,
se quedan unas horas y vuelven a salir a la operación. Entonces hemos utilizado estas ventanas de mantenimiento para prevenir. Y atado también a esa pregunta, así no tuviéramos flota de reserva, con la capacidad de los buses y los tiempos que tenemos disponibles de no operación, o sea, entendiendo que nuestra operación inicia cercano a las 3 de la mañana, cierra a medianoche, pero pues obviamente no todos los buses están en este espacio de tiempo. Entonces, teniendo en cuenta esa oferta requerida, uno podría tener la capacidad de cargar toda la flota full y que la autonomía nos permitiera operar el día completo sin necesidad de flota disponible para hacer recarga. Quiere decir, yo no necesito tener una flota adicional solo para el procedimiento de carga. Con los espacios que tenemos en la noche y con los espacios que tenemos en las horas valle, tendríamos capacidad suficiente para recargar las baterías de los buses y poder tener una autonomía de la flota sin ningún problema. Así es, acá vemos otra, desde la perspectiva energética, cuál es el rendimiento por kilómetro. Estamos en 0,991 kilovatios hora por kilómetro en rendimiento. Aquí hacen una pregunta pues un poquito más compleja, pero voy a intentar abordarla de la mejor manera. ¿Cómo han incluido los costos de inversión, operación y mantenimiento? Eduardo. Dime, Luis, te escucho. Esa yo creo que ahí da como para 3 horas de discusión. Un resumen muy rápido, Luis, yo creo que no nos iremos muy larga. Nada, al final el modelo del sistema tiene incluido todos este tipo de costos, tanto el CAPEX como el OPEX, en su modelo tarifario, pero aquí lo importante es entender que una cosa es la tarifa técnica del sistema, o sea, lo que cuesta operar, y otra cosa es la tarifa al usuario. Que si bien van de alguna manera relacionadas, la tarifa al usuario es una tarifa política y la tarifa técnica sí es una tarifa que va atada a los costos de operación de un sistema. Entonces, como para responder sin entrar muy en detalles, pues el modelo financiero de estas concesiones incluye todos estos costos, y todos estos costos caen a la tarifa técnica del sistema. Entonces, incluyendo la inversión, incluyendo la operación. Y pues obviamente la tarifa usuario sí definitivamente es una tarifa política que depende más de costeabilidad y de capacidad en la comunidad. Estos sistemas, lo único que yo les podría decir es que deben ser subsidiados. Es muy difícil que un sistema de buses como los nuestros pues sea totalmente costeable con el costo de la tarifa al usuario. La verdad lo veo casi imposible. ¿Qué quiere decir? Que operar buses eléctricos va a requerir de alguna manera el compromiso del gobierno con platica y con subsidios. Tenemos otra pregunta por acá. ¿Qué tanto han tenido que variar la cantidad de personal de mantenimiento? Pues nosotros iniciamos un proceso de capacitación con fábrica. Hasta la fecha el personal con el que iniciamos pues es el mismo personal, realmente no hemos tenido rotación. Y durante este primer año de operación pues estamos de la mano con fábrica en conocimiento y en capacitación con nuestro personal técnico. Y realmente ahí también el indicador inicial que tenemos presupuestado sí es un indicador de mucho menos técnicos por bus de lo que teníamos en la flota diésel, entendiendo que son muchas más las actividades que hay que hacer de un vehículo motorizado con motores diésel de combustión. Entonces sí estamos totalmente convencidos de que el indicador es mucho menor. Sí, acá realmente también la clave es todo el proceso de alistamiento con la flota. En la noche también trabajamos ajustes de carrocería, nivelación, refiles, entonces pues el indicador por bus, como se menciona, ha bajado. Ahí nos preguntan también algo de costos del mantenimiento. Pues este es un tema que a hoy no podemos darles como la información acertada, todo sería parte del modelo que nos entrega el proveedor de la flota, ya que llevamos operando realmente poquito más de un mes. Entonces realmente poder a hoy decirles que el costo de mantenimiento realmente es ese costo por kilómetro en dólares, pues sería decirles mentira. Lo que sí les podemos decir es que la flota ha sido bastante confiable, que ya estamos empezando las rutinas de mantenimiento preventivo de 5.000 kilómetros y que realmente no se ha presentado ningún tipo de novedad pues que realmente haga llamar la atención en la confiabilidad de la flota. Quiere decir que vamos pues por muy un buen camino y que al final pues a hoy seguimos todavía pues con la información que tenemos del proveedor en cuanto a los posibles costos de mantenimiento, pero creemos que
que ahí también podemos lograr algunas optimizaciones, entendiendo que nosotros también conocemos mucho de cómo estructurar y ejecutar planes de mantenimiento para garantizar confiabilidad y disponibilidad. Acá vemos otra, usted menciona sobre la tercerización del mantenimiento, al ser tecnología nueva, qué competencias han determinado. Entonces, pues, como lo mencionábamos, hay digamos que un cambio principal en esta tecnología, pero pues los sistemas son los mismos. Entonces tenemos equipo técnico mecánico, equipo técnico eléctrico y equipo técnico de carrocería. Aquí nos preguntan cuál es el indicador de técnicos por bus. Nosotros en diésel estábamos en un indicador cercano a 0.3 técnicos por bus, que quiere decir, pues medio en comillas también, que por cada 3 buses teníamos un técnico de mantenimiento. A hoy nuestra expectativa es que podemos estar cercano al 0.2 técnicos por bus, quiere decir que ahí podemos mejorar de alguna manera también esa capacidad instalada optimizada. ¿Cuál es el costo aproximado de cada unidad terminada del autobús? En nuestro caso tuvimos la fortuna de que nuestros buses llegaron 100% finalizados desde China. Quiere decir que nuestros buses fueron carrozados en China y pues llegaron vía marítima y vía terrestre al puerto de Buenaventura, que es un puesto en el Pacífico de nuestro país. Por ende, pues nuestros buses son totalmente terminados con toda la tecnología a bordo de los buses y el costo aproximado estuvo por encima de los $300,000, incluido pues los temas de inteligentes de transporte, o sea, todo lo que tenemos de equipos de tecnología embarcados a bordo. En el tema de cómo escogieron los modelos de los buses, pues este es un proceso en el que nosotros venimos como trabajando hace ya varios años, como revisando en general el mercado de buses eléctricos y pues ya afortunadamente hay una baraja importante, pero pues ya a nivel y a una concepción muy personal de este estudio, de este análisis, como para no irme muy en detalles, pues realmente China lleva un camino muy largo recorrido en este tema de tecnologías eléctricas y está muy por encima de lo que ha sido la evolución de la operación de buses eléctricos en Europa, que serían como los referentes. Los diferenciales de costos de lo que puede uno conseguir probablemente en Europa, en algunas fábricas, tanto conocidas como Mercedes, que todavía está desarrollando algunos prototipos, como otras desconocidas, como algunas fábricas no tan conocidas de Portugal, nos dieron por pensar o nos llevaron a la gran conclusión de que realmente operaciones importantes y robustas y que tuvieran experiencia importante en buses eléctricos estaban en China. Nosotros empezamos a golpear muchas fábricas en China y llegamos al final de todo este análisis a 3 marcas importantes que yo creo que en China llevaban el liderazgo. Una es BYD, que creo que todos la conocen, otra es Yutong y la otra es Sunwin. Al final hicimos un ejercicio puntual con estas 3 marcas, entendiendo que eran las 3 marcas líderes y pues aquí ya juegan otras variables, no solo la técnica, sino los temas de postventa, los temas de garantías. Entonces ahí hay un ejercicio interesante que fue importante. Y lo otro que pues nos comentan, sí teníamos mucho miedo atado al tema de torque y de potencia en algunas zonas de Bogotá en las cuales las pendientes son bastante pronunciadas. Hay zonas de la ciudad que estaban en la licitación que tenían pendientes por encima del 20%. Para esto que hicimos, le pedimos el favor a los proveedores que con sus buses prototipo y pudiéramos hacer esas pruebas de campo que no solo sirvieron para nosotros, creo que al final para todos los otros operadores y concesionarios que participaron de estas licitaciones, pues se les entregó estos resultados. Con la academia también, o sea, con las universidades del país se ha venido desarrollando muchas de estas pruebas piloto, tanto de capacidad y de potencia de estos motores, y a hoy, pues la tranquilidad que tenemos es, venimos cumpliendo 2 temas que para nosotros eran importantes. El primero, la autonomía, poder garantizar, o lo que se le pedía al proveedor era una autonomía de mínimo 260 kilómetros en cada uno de los buses cuando estuvieran a full carga, sin que pues llegaran a 0 las baterías. Eso lo hemos logrado y en la flota que tenemos hoy, tanto Padrón como Bocetón se ha logrado. Y lo mismo la potencia, no en nuestro caso, porque en nuestro caso afortunadamente tenemos una zona con una geometría muy plana, pero tenemos colegas de otras empresas que están operando hoy algunas zonas con algunas inclinaciones importantes, pero que también la flota les ha funcionado bastante bien.
Eduardo, perdón, ahí te interrumpo. Yo creo que hay un tema. Entonces, lo otro, hay una última pregunta, si quieres, que me parece interesante también. Voy a leer. ¿No le preocupa que por ser producto chino pueda tener una duración de sus componentes de corto plazo? Cuando uno coge este vehículo de BYD y lo descompone de alguna manera en cada uno de sus sistemas, no estamos hablando de que sean sistemas netamente chinos completo. ¿Qué quiere decir? Cuando hablamos de un sistema de frenos, es un sistema de frenos que no es chino, es un sistema de frenos que nosotros hemos venido conociendo. Cuando miramos temas de suspensión, cuando miramos temas eléctricos, es más, hay muchas partes de este vehículo que son hechas en Europa y solo son ensambladas en China en los buses. Entonces, realmente, al principio sí tuvimos de alguna manera ese miedo en que en esa falsa o errada percepción que tiene uno de que lo chino es pirata y es medio de mala calidad, y a hoy tenemos ya una convicción de que nuestros buses tienen una calidad excepcional, son bastante robustos. Otra cosa que nos pareció y que a mí me dio también una tranquilidad importante es que nuestros buses fueron carrozados en una planta en China, pero esta planta o este proceso productivo era el mismo proceso productivo de los buses de Volvo que años anteriores se fabricaron en esa misma planta. Quiere decir que se cogió toda la experiencia de fabricación de buses Volvo en China para fabricar estos buses BYD. ¿Qué quiere decir? Que realmente, pues BYD que tiene sus motores en los buses y sus baterías, pero ahí la gran garantía es que esta gente de BYD a hoy, en el caso nuestro, que los escogimos a ellos, pues son unos expertos en baterías de muchos años. ¿Qué quiere decir? Que al menos en uno de los ítems más importantes del bus y que nos puede generar de alguna manera algún susto, pues sabemos que estamos con uno de los proveedores más grandes de baterías a nivel mundial. ¿Cuántos años de garantía tienen las baterías de tracción de los buses? Todo el bus viene con una garantía de 5 años inicial, que uno podría negociar también con el proveedor, buscar unas garantías extendidas. Las baterías como tal también tienen unas garantías que van atadas a la autonomía. ¿Qué quiere decir? El proveedor nos garantizó que las baterías mínimo durante 7 años van a mantener esa autonomía de 260 kilómetros. En el momento en que las baterías no den con esa autonomía, pues el mismo proveedor debería reemplazarlas. Ahora, las baterías, como cualquier equipo electrónico o como cualquier batería de un celular, tienen una vida útil. ¿Qué quiere decir? Que por cada vez que yo la cargo y la descargo, la caigo y la descargo, su capacidad empieza a bajar. Pero la garantía es que a los mínimos 7 años todavía tendremos la capacidad de los 260 kilómetros, y se tiene pensado en el modelo, y tanto operativo como financiero, el reemplazo de baterías a la mitad de nuestra concesión de los 15 años. Quiere decir que entre el año 7 y el año 8 tenemos pensado hacer un cambio total de todos los packs de baterías de los buses. Aquí pues nos hablas de una pendiente del 12%, nosotros en Bogotá, entendiendo también que estamos trabajando en la altura de 2.600 metros, no sé cómo será Costa Rica, pero en Bogotá con los buses piloto, tanto de Yutón como de Belledé, nos afrontamos a pendientes de cerca del 20 y 22%, con una simulación de operación, haciendo una especie de parada a la mitad de la subida de la pendiente y volviéndolos a arrancar, y tuvimos y funcionaron bastante bien. O sea, no hubo problemas en esas pruebas. Entonces yo creería que pues realmente una pendiente del 12 no debería uno asustarlo. La del 18 pues es una pendiente ya mucho más importante, pero yo creería que aquí en las pruebas que hicimos en Bogotá, obviamente entendiendo que aquí estamos a 2.600 metros, pudimos sortear pendientes del 20 y del 22% sin ningún inconveniente. Acá viendo algo que nos hablan de torque, el torque del bus eléctrico es de 1.800 Newton por minuto, mientras que el diésel apenas es de 110 Newton por metro, perdón. En este caso, los de los padrones están 2.300 y los bucetones 1.100 por cada motor. Bueno, nos hablan aquí también en temas de seguridad en cuanto a accidentes con el autobús, una explosión o daños que se pueden ocasionar. Los buses tienen unos sistemas súper chéveres y bastante novedosos en cuanto a temas de extinción de incendios. Si bien las baterías tienen un riesgo de temperatura
pues el mismo sistema tiene un sistema de enfriamiento de las mismas baterías. Por ende, realmente temas de explosión, pues no es algo que a hoy nos tenga como muy preocupados. Sí nos tiene preocupados de pronto, o sí es un tema de analizar en el largo plazo, y es que obviamente si las temperaturas de las baterías tienden a subir, la vida útil en el largo plazo de la batería tiende a disminuir. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en la medida que los sistemas de refrigeración de las baterías estén funcionando de la mejor manera, pues también la duración de las baterías, que es un costo importante en la reinversión futura, pues va a ser mucho mejor, ¿no? Asimismo, como para complementarlo, las baterías cuentan con un sistema de extinción por toda el área de baterías, por todos los componentes de alto voltaje. Es decir, automáticamente están diseñados para, si evidencian una temperatura, hay pues una apertura del sistema de extinción. ¿Qué otra pregunta? En cuanto a la disposición de baterías viejas o dañadas para su eliminación, ¿hay algún proyecto? Sí, pues la verdad, desde el inicio de la concesión estamos pensando en que cuando esas baterías terminen su vida útil, todavía van a ser muy útiles, no van a ser unas baterías inútiles. Quiere decir que van a ser baterías que van a tener una capacidad cercana al 70% de su total capacidad. Por ende, se ha pensado en proyectos en infraestructura, por ejemplo, hasta en la misma infraestructura de los patios, para poder tener una especie de UPS en donde nosotros podamos tener almacenamiento de energía y que esa energía pueda ser utilizada en las oficinas ante la ausencia de la energía de la red eléctrica. Entonces sí estamos pensando de alguna manera el poder reutilizar esas, y van a ser baterías con muy buena capacidad al fin de la vida útil en los buses, más no creo que esto vaya a ser el fin de la vida útil de la batería. En cuanto al tema de si tenemos algún KPI o algún porcentaje de repuestos para la flota, pues realmente sí tenemos un KPI, pero más para los equipos de tecnología que tenemos en los buses. Estamos hablando entre un 3 y un 5% de repuestos de todos los equipos de tecnología dentro de los buses, y me refiero pues más a los computadores de ITS, a las cámaras. De esto sí tenemos ya hoy inventario. Con respecto al tema de inventario de buses, ha sido un inventario que a hoy tiene puntualmente el proveedor de los buses, no es un inventario que nosotros estemos administrando. Ese inventario lo empezaremos a administrar nosotros a partir del segundo año. Por ende, al segundo año sí tenemos en el radar, pues nosotros casi que tener una planeación de repuestos bien interesante. A valor de dato curioso, en diésel, y aspiramos que sea un inventario un poco menor, en diésel estábamos hablando de un 5% más o menos de valor del inventario. La última, que ya estoy cansado. Comparado a los autobuses, dice el rendimiento de llantas, pues acá no hemos evidenciado ni tenemos la mayor variación con este tema de llantas. Entonces, pues lo que tenemos dentro de nuestro radar y dentro de nuestro proceso es el mismo, de acuerdo al tiempo de carga entre 4 o 5 horas, y que cuenta con flotilla de 120 unidades. ¿Cuántos cargadores tienen por unidad? Contamos con 56 cargadores, con 2 pistolas cada uno. Como lo mencionábamos, se pueden cargar 2 al mismo tiempo, y tenemos una entrega de potencia de 75 kilovatios. Ahí, como dato también, pues no hemos, dentro de nuestras ventanas y la logística que tenemos, nosotros recargamos nuestros vehículos en hora valle, que son pues los primeros y los últimos en salir, y en la noche pues la recepción de flota total. Estamos en carga aproximadamente de 2 horas, 2 horas y media. Con respecto un poquito al tema también de llantas, sí existía un prejuicio al principio atado a que como las baterías son un componente en el bus que tiene un peso muy importante, esto iba a afectar directamente el consumo de las llantas, entendiendo que el bus podría llegar a ser mucho más pesado por todos los packs de baterías. En la realidad, o en lo que ya tenemos analizado, no tenemos un bus que sea mucho más pesado que el bus diésel. Quiere decir que lo que esperamos, o nuestra expectativa de la duración de llantas, va a ser casi que la misma del bus diésel de sus respectivas dimensiones. Entonces, entendiendo que por ahora no hay más preguntas al respecto, quiero pues que nos acompañe también
Viviana Delgado, que es la persona que hoy lidera todo el equipo operativo, en el cual pues obviamente también hay unos retos importantes atados a la nueva tecnología. Y voy a responder como esta última pregunta antes de darle paso a Viviana. A nivel de personal técnico, ¿cómo han logrado hacer el cambio de tecnología diésel a eléctrica? ¿Han sufrido algún cambio en el costo de la mano de obra? Pues realmente el cambio en el costo de la mano de obra está más atado a que necesitamos menos técnicos, pero realmente pues el expertise de los técnicos o el nivel de los técnicos que nosotros tenemos contratados siguen siendo los mismos. Nosotros tenemos 3 niveles de técnicos, uno muy experto, un nivel medio y un nivel como principiante en las diferentes como especialidades del bus. Entonces tenemos pues de estos 3 niveles de técnicos para carrocería, de estos 3 niveles de técnicos para temas mecánicos y de estos 3 niveles de técnicos para temas a hoy, pues obviamente eléctricos. El costo de estos técnicos ha sido el mismo, pero lo que sí hemos intentado hacer y que ya lo logramos es poderlos poner en un proceso de formación puntualmente en los sistemas del bus que no conocíamos. ¿Y estos cuáles son? Pues realmente el tema de gestión de baterías y el tema de motores y reductores eléctricos. Entonces realmente el costo total de mano de obra en mantenimiento baja, pero más por la cantidad de técnicos, pero porque son menos, pero al final el nivel de los técnicos sigue estando en esos 3 niveles que nosotros tenemos y que hemos venido manejando en los buses diésel. Entonces ahora sí le voy a dar paso a Viviana para que les cuente también un poquito pues, los retos que ha tenido la operación. Buenos días para todos. Pues vamos a ver algunas cosas sobre la operación. Como decía el doctor Eduardo, pues estamos en una zona de Bogotá. Aquí podemos ver el mapa. Nuestra zona se llama Fontibón, que es la que está en azulito. Esta es la zona que estamos operando en este momento. Contamos con 60 bucetones y 60 padrones para la operación. Los kilómetros promedios hábil son por móviles de 250 kilómetros, como pues ya nos contaban, la autonomía de estos móviles es de 260 kilómetros. Entonces pues según la programación tenemos programado para que cada móvil máximo recorra 250 kilómetros. Tenemos 9 rutas. De estas 9 rutas pues acá está cada una de las tipologías que tenemos, y es padrón o bucetón, y pues la cantidad de flota que tenemos destinada para cada una de estas rutas. Nuestra ruta de máximos kilómetros es de 16.4. Tenemos un kilometraje promedio día hábil de 18.630 kilómetros y al mes de 437.641 kilómetros. Esto es como lo máximo que recorremos. Respecto a nuestros operadores o la operación como la tenemos, nosotros tenemos un índice de operador por bus de 2.4. Tenemos un turno de operadores de 8 horas diarias y 48 horas semanales. Esto es por ley de Colombia. Tenemos una amplitud máxima de 12 horas en nuestros turnos y algo que se llama turnos partidos, que son 4 horas, un operador que trabaja 4 horas en la mañana y 4 horas en la tarde. Estos operadores descansan una vez a la semana y tenemos un máximo de horas de conducción seguidas de 4 horas para tomar un descanso y pues siguen sus turnos. De la preoperación diaria, tenemos, bueno, todos los días antes de iniciar la operación, eso es una buena práctica que tenemos, algunas buenas prácticas. Primero el operador debe llegar 20 minutos antes del inicio de su turno para la revisión de su móvil y ahí se le entrega como el horario que va a realizar durante el día. Después pues hace una revisión del móvil. Lo primero o lo que ha cambiado respecto al diésel es que en estos móviles pues se debe revisar la carga del móvil. Tenemos pues después la revisión de carrocería, llantas, testigos, todo el tema de seguridad, de cinturón de seguridad y demás, y los documentos del vehículo. Ya después el operador sale a su operación, debe hacer algo que se llama loguearse, que es un sistema que tenemos con nuestro ente gestor, en el cual ellos se loguean y pues ya saben qué recorrido tienen que hacer, en cuánto tiempo, cuántas vueltas tienen que hacer durante el día, todo aparece como en una pantalla. Entonces pues ellos ya se loguean con su número de, pues un ID que tenemos y ya con eso inician su operación. Bueno, también estoy hoy acompañada de Eric Alfonso, que es el jefe de operación, que les va a explicar un poquito de las buenas prácticas que tenemos. Es importante tener en cuenta que estamos hablando de una nueva tecnología, a lo cual pues desde nuestra programación de toda la oferta y el servicio que vamos a prestar debe estar pues ligado a la capacidad de la autonomía de cada uno de los vehículos. Entonces siempre es importante tener en cuenta que desde los kilómetros que se planean recorrer en cada una de las rutas
pues el bus no vaya a exceder los 260 kilómetros, e incluso pues la idea es proyectarlos por un porcentaje inferior para que pues la autonomía nos alcance perfectamente y no esforcemos las baterías, o incluso peor, pues el vehículo se vea descargado a mitad o al finalizando su recorrido. Entonces la programación debe estar ligada a la autonomía con los vehículos, al igual que la capacitación de los operadores, que tengan en cuenta pues que tenemos un vehículo con mucho más torque, vehículos que son más grandes en su extensión total, 12.5 metros, y pues esto debe tener unas características importantes para tener en cuenta. Entre nuestras buenas prácticas pues está siempre el seguimiento a novedades diarias de la flota. Desde la operación también debemos ser un insumo importante para el área de mantenimiento, donde les ayudemos a detectar las fallas o las novedades que ellos deben prestarle más atención al vehículo para evitar pues la mayor cantidad de novedades operativas. Debemos ser muy fuertes en el tema de seguridad vial, con el fin de cuidar los carros y cuidar también a los usuarios y a nuestros operadores. Entonces el tema de seguridad vial se vuelve un programa bastante fuerte que debemos gestionar en el día a día. Y ahí pues entran varios ítems que pueden ver ahí en el gráfico, como el tema de los celulares. Tenemos una política bastante fuerte en el tema de desconexión de cada uno de los operadores, que apaguen sus celulares, ya que el vehículo pues tiene una conectividad a internet y un tema de fonías al cual se puede comunicar con el ente gestor. Y ahí pues no necesitamos pues que tengan ese distractor importante de la seguridad vial. Las pruebas de alcoholimetría pues se mantienen de la misma manera, y pues el tema de las buenas relaciones con nuestro ente gestor, que en este caso es Transmilenio, entonces también es un ítem bastante importante para tener en cuenta. Y pues al final, ¿qué es lo que buscamos? Pues tener una operación segura, una operación controlada, ya que pues no podemos repetir errores tal vez del pasado, donde pues el bus salía y no teníamos control del mismo. Pues ahora tenemos el control total de una operación. Con esto reducimos novedades en vía, y pues al final esto se ve reflejado pues en indicadores financieros como el uso eficiente de los recursos, y tener empresas pues, como decía el doctor Eduardo al principio, pues financieramente saludables y con un buen resultado financiero del ejercicio que realizan. También es importante tener en cuenta que la operación pues debemos tener, aunque el entorno son las vías públicas, pero pues debemos generar una gestión importante para el tema del desgaste o las fallas de la malla vial que nos puedan causar daños en los vehículos. El tema de los paraderos también es un tema por seguridad para los mismos usuarios, y el control de puntos críticos donde podamos identificar posibles accidentes, daños en los vehículos, o incluso un tema de inseguridad para nuestros propios operadores o los vehículos. Entonces es importante no desconectarnos también del lugar o el entorno operativo que tenemos, para pues tener una operación mucho más segura y una operación mucho más consistente. Bueno, Luis, sé que estamos como cortos de tiempo un poco. Hay otro tema que está pendiente, que es el tema de infraestructura, que creo que también puede ser interesante para todos los asistentes. No sé si, como nos hemos demorado un poco, pues tengan la disponibilidad. Yo creo que es un tema también corto y para abrir más preguntas, pero no sé cómo estemos de agenda y tomamos este tema que creo que también es importante y puede ser de interés para todos. Eduardo, por mí, y si ustedes tienen disponibilidad, perfecto. Los que puedan estar y pueden seguir participando sin ningún problema. Recordar igual que la presentación y todo se está grabando, y que posteriormente, si ha quitado hasta las 11:30, tiene que retirarse, posteriormente el video y la presentación que colgaremos posteriormente. Los invito, si ustedes, vuelvo y te digo, Eduardo, y tu equipo tienen la disponibilidad de poder seguir, por mí, y yo creo que muchos en la sala, seguiremos con esta charla que, hombre, creo que está bastante interesante, y creo que las preguntas y todo lo que se ha hecho y la interacción que ha habido, creo que vale la pena poder continuar. No, nosotros cuenten con nosotros. Nosotros ya pedimos aquí almuerzo para poder tomar almuerzo aquí en el Solecito, así que podemos seguir atendiendo preguntas si ustedes necesitan. Eso sí veo. Y sí creo que este tema también es chévere, es interesante porque es parte de los cambios importantes en el negocio, ¿no? Dale, lo que me preocupa es que se me están asoleando como bastante, y no quiero que vayan a quedar rojitos por ahí.
Pero es que aquí se quejan mucho de que hace mucho frío, entonces ahorita están felices porque está haciendo solecito. Dale, perfecto. Bueno, muy bien, entonces nada, les quiero compartir también, como les comentaba un poquito, uno de los temas más importantes que vimos como reto en cuanto a esta operación de buses eléctricos fue el tema de gestión, mantenimiento y administración de la infraestructura, entendiendo pues obviamente que esta se volvió crítica para la operación del negocio. Entonces quiero presentarles a Hernando Holguín. Él es la persona que hoy pues está asumiendo todo este reto de gestión de la infraestructura. Obviamente es el dueño de alguna manera del patio y de que nuestras electrolineras y nuestros temas de tecnología funcionen muy bien. Así que los dejo con Hernando. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Entonces, dando inicio, nuestro patio se encuentra ubicado estratégicamente muy cerca al aeropuerto. Estamos cerca, más o menos a 1 kilómetro de las pistas del aeropuerto internacional. Eso nos brinda a nosotros un mayor cercanía con los temas logísticos. Y este es más o menos el render de nuestro patio, donde tenemos vías de acceso de un solo carril, de una sola vía, y momentos de doble vía para parquear, para estacionar los buses de forma que puedan hacer maniobras. Tenemos una isla de padrones, una isla de bucetones, y así tener el radio de giro necesario para la maniobrabilidad. Qué pena, yo voy a ir metiendo aquí cucharadas de alguna manera porque creo que aquí hay un tema logístico importante en el patio que nos ha implicado esta nueva tecnología. Inicialmente los ciclos logísticos de la noche en un patio diésel pues eran muy fáciles porque realmente era una línea. Entonces en la línea uno pasaba por su estación de combustible, cargaba combustible, seguía derecho, pasaba por su lavado, o en algunos casos era al revés, lavaban y después tanqueaban, suministraban energía. En nuestro caso tenemos una complicación importante y es que todos los buses, sus puntos de carga están en la parte posterior del carro. Quiere decir que en la logística del patio, para poder aproximar a los respectivos puntos de carga o a las electrolineras, ellos deben hacer esa aproximación en reversa. Para nosotros, cuando pues, empezamos a construir muchas de las normas, y todos los que están aquí que han participado de pronto en Masivo, dar reversa era un sacrilegio porque nosotros estábamos convencidos que dar reversa era una acción que implicaba aumentar los niveles de riesgo de accidentalidad o riesgo de cualquier tipo en los patios o en cualquier zona de operación. A hoy estamos afrontando una operación en la que todos los buses tienen que dar reversa para parquear, porque entran pues de cola el bus para aproximarse a sus electrolineras. Este ha sido un reto súper importante, entendiendo de alguna manera pues la geometría del patio, los espacios que tenemos y pues que obviamente para poder lograr esa aproximación de los puntos de carga del bus a las electrolineras, pues la única manera era hacerlo aproximando en reversa. Entonces hoy es un reto importante que tenemos en esta logística de patio y es, pues no tenemos esa línea como tan perfecta como la podíamos tener en muchos de los patios de flota diésel, sino nos toca correr el riesgo y asumir ese riesgo de la entrada en reversa a nuestras electrolineras. Bien, entonces al fondo podemos ver la zona administrativa y la zona de mantenimiento. Toda esta estructura es una estructura combinada, estructura metálica con estructura IP y tableros en PVC por temas bioclimáticos. Zonas de estacionamiento. Las zonas de estacionamiento tienen 1,90 m antes de los topellantas para garantizar la seguridad de las electrolineras, y además contamos con 5 subestaciones que son las que se ven en la parte que les subrayo, en la parte del fondo y en la parte frontal. Esas subestaciones nos brindan a nosotros 2.6 megavatios de energía y tenemos 5 para garantizar que si alguna de estas subestaciones se salta, yo poder tener el resto de patio en funcionamiento. Aquí es importante tener en cuenta que esta es una de las partes críticas del negocio, ¿no? Y algo que nosotros pues antes no imaginábamos en una operación tradicional de diésel. La energía o la capacidad energética que tenemos en un patio como el nuestro de 120 buses es cercana a 10 megas, por ende fácilmente esa energía podría alimentar un barrio de alto consumo en cualquier ciudad principal del país. Entonces realmente es un ejercicio bien importante, bien interesante
el entender que 10 megas en energía y tener la capacidad de 10 megas es algo monstruoso. Eduardo, perdona, Dime. yo te hago una pregunta o sea, en el tema del diseño del patio como tal, es decir, yo he estado, digamos, mucho en la parte operativa. ¿Cómo trabajaron ese diseño de patio conjuntamente? Super. Tengo entendido que fue un tercero, no directamente ustedes, pero las necesidades de operación pueden ser muy diferentes a las necesidades que se plantean desde sí, infraestructura de recambio. ¿Cómo compaginaron todo ese tema? Totalmente. Inicialmente, y ese fue un tema ahí como divertido en el cual aprendimos, inicialmente se le entregó esa responsabilidad al generador de energía, o sea, en nuestro caso en el Codensa, encargado de la energía eléctrica en toda la ciudad, quiere decir que es el proveedor de energía de la ciudad, pero obviamente en el Codensa de transporte no tiene la más remota idea, él conoce de energía. Cuando empezó todo este proceso del diseño del patio, pues ellos estaban haciendo unos patios diseñados basado en su conocimiento, o sea, estaban buscando era cubrir la necesidad de tener unos buses parqueados y conectarlos a una electrolinera. Tuvimos la oportunidad, y yo creo que ahí sí fuimos como medio bendecidos de alguna manera, de tener alguna cercanía con ese equipo de Enel que nos permitió participar en toda la estructuración del diseño del plano. Entonces, eso fue súper interesante y creo que es un ejercicio súper constructivo y se requiere del conocimiento eléctrico porque obviamente es una parte fundamental en el patio, pero también se requiere del conocimiento de logística de transporte. Para diseñar un patio es importante que se reúnan esas dos personas. Nosotros tuvimos la fortuna de poderlo hacer, no sin habernos encontrado que al inicio pues fue un choque porque ellos lo iban a diseñar pues atado a lo que ellos conocían, pero tuvimos la posibilidad de podernos reunir y entender nuestras necesidades y las necesidades de la operación, como las capacidades y necesidades de la red eléctrica y de infraestructura que se tenían. Entonces creo que ahí es el éxito número uno, es entender que la complejidad eléctrica de un patio de estos es gigantesca, no solo dentro del patio, el solo hecho de llevar 10 megas de energía de la red hasta un solo punto es una complejidad gigantesca, que probablemente uno como operador no lo ve, pero pues en los encargados de las instalaciones de las redes de energía, pues sí lo tienen muy en el radar. Llevar 10 megas es algo absurdo, llevarlas a un solo punto, porque pues llevarlas a un barrio, a una subestación o algo, pues para ellos es una expertise muy claro, pero llevarlas a un solo punto, pues es un ejercicio pues bien complejo. Entonces, poder compaginar las necesidades de la logística de transporte, diseñar un patio que nos permita o que nos permitiera tener una logística adecuada, pero que también pudiéramos cumplir con todos los reglamentos normativos y de requerimientos de energía fue clave. Entonces, nada, la bendición es que pudimos tener cercanía de alguna manera, más por amistades personales, y esto sí lo comento aquí como, pues más por amistades y cercanías con gente que trabajaba hoy, que nos permitieron participar en ese diseño, y a hoy podemos decir que tenemos un diseño bastante adecuado para la operación, que si bien tiene algunos errorcitos y algunas embarradas, pues también estábamos ahí un poquito cerrados, atados a la capacidad del terreno, y me refiero a capacidad al espacio que teníamos disponible. No sé si eso llegue a pasar en Costa Rica, pero aquí en Bogotá hoy el conseguir espacios o lotes disponibles para poder construir infraestructura logística de transporte está muy difícil, muy complicado. No es fácil conseguir lotes o espacios de terreno que puedan ser utilizados para este tipo, por temas de reglamentación, por temas del plan de ordenamiento territorial o por temas ya geológicos y geométricos que no permiten que esos espacios puedan funcionar. Entonces, realmente encontrar los sitios es difícil. Entonces, cuando uno encuentra un sitio, toca intentar acomodarse al sitio de la mejor manera. Y ahí, pues, el ideal es alguien que conozca de la logística de operación de un patio de este tipo, pero que también conozca de todos los temas de infraestructura eléctrica. Complementando un poco, en la infraestructura interna del patio nosotros tenemos un pavimento MR, que es un concreto rígido, que me permite a mí tener losas pequeñas para que hagan los movimientos de asentamientos diferenciales que me van a permitir preservar la estructura completa del patio. Igualmente contamos con cárcamos hechos en concreto MR que me van a permitir a mí aguantar el empuje de tierras que se van a hacer
de forma lateral. Aquí hay dos preguntas, voy a irlas atendiendo. Para evitar dichas maniobras en reversa, ¿no sería conveniente instalar las electrolineras en la parte superior? Nosotros hicimos obviamente la visita a Chile. En Chile también tenemos muchos vehículos que parquean en reversa, entendiendo la ubicación. Sí existe alguna manera de evitarse esas maniobras en reversa para poder hacer la carga de los vehículos, pero al final cuando uno hace ese diseño para evitar esas maniobras en reversa, casi que termina necesitando el doble de espacio del espacio que tenemos hoy. Y entendiendo que de alguna manera encontrar el espacio adecuado y la cantidad de espacio que se requiere, pues en nuestra ciudad es bastante complicado. Casi que la mayoría de patios van a tener que utilizar esa maniobra en reversa. Ahora, no quiere decir que sea el ideal, no. ¿Se puede hacer sin maniobra en reversa? Sí, pero eso implicaría casi que el doble de espacio para poder utilizar pues sistemas de espina de pescado o sistemas en los cuales la línea, la carga se puede hacer por el lado lateral, pero al final eso implicaría pues el doble de espacio del que tenemos a hoy, o del doble de espacio del que inicialmente se requiere. Aquí me hacen otra pregunta, dice, ¿el terreno y la infraestructura es de Enel? La figura real en estos ejercicios es, el terreno realmente es de un particular, es de un tercero, Enel lo tomó en arriendo y con un contrato a largo plazo, quiere decir que tienen contratos entre 15 y 20 años en cada uno de los patios. Ellos se encargaron de implementar la infraestructura y a ellos se les remunera por la infraestructura. Quiere decir que es medianamente un pass-through de los costos de inversión, y el negocio de ellos al final viene siendo la venta de energía. ¿Qué quiere decir? Ellos se encargan de construir la infraestructura en un patio o en un lote que están arriendo, y el negocio de ellos va a estar atado en la venta de energía durante esos 15 años en ese terreno. Entonces, el terreno no es de Enel, la infraestructura sí es de Enel, ellos la implementan y por eso cobran, hacen casi un pass-through de lo que les costó la infraestructura, y el negocio de ellos entra a ser el tema de venta de energía. Aquí nos dicen, asumo que conectar 10 megavatios a esa estación implica una subestación nueva y probablemente una línea de transmisión al punto. Totalmente de acuerdo. Ahorita Hernando nos va a mostrar un poquito cómo quedó eso, pero realmente ni siquiera es una sola subestación. En el patio se montaron 5 subestaciones, todas nuevas, y obviamente una línea que llega hasta el patio. Entonces, dentro de los buses tenemos el sistema ITS, por sus siglas en inglés, Intelligent Transportation System, o sistema de transporte inteligente, donde cada bus cuenta con 8 antenas, 3 internas y 5 en la parte superior del bus, que me van a permitir a mí tener la geolocalización del bus en cualquier momento. Siempre y cuando yo tenga el bus encendido, voy a tener acceso a la velocidad actual del bus, ubicación, estado, acceso a las cámaras, y además voy a poder descargar los videos en tiempo real. Esto me va a permitir a mí brindarle mayor seguridad a los operadores y tener mayor seguridad sobre mis buses, controlar así la ruta. Bueno, mientras sigue ahí Hernando, otra pregunta, ¿tiene algún costo promedio por autobús de los CAPEX necesarios para la flota? Me imagino que se refieren al CAPEX de inversión. Cuando estructuramos el proyecto estábamos jugando con una inversión en infraestructura, un CAPEX en infraestructura equivalente al 30% del valor del bus. Aquí, ¿qué sucedió realmente? Pues que inicialmente nosotros íbamos a ser los constructores del patio, o sea, la obligación de la construcción del patio no era de Enel Codensa, sino era de los concesionarios. Cuando nos dimos cuenta, o cuando pues al final Transmilenio se dio cuenta que tener al proveedor de energía como un aliado estratégico iba a hacer que estos costos pudieran mejorar, pues obviamente se logró. La capacidad de Enel hoy pues es gigantesca y permitió que, siendo el constructor de los 4 patios eléctricos que se van a instalar en la ciudad, pues tener unas economías de escala que le van a permitir que ese CAPEX obviamente se redujera. Pero si me preguntan de ese CAPEX atado a lo que teníamos modelado, el CAPEX lo teníamos asociado a un 30% del valor de la flota, que incluía infraestructura y pues incluía las electrolineras. En el slide podemos ver las antenas internas. Esas antenas internas lo que nos permiten es brindarle Wi-Fi al interior a los usuarios, un Wi-Fi que tiene un portal cautivo y un sistema de seguridad que no me va a permitir a mí ver videos en streaming o ver páginas
no recomendadas, y tenemos un portal propio de nuestro ente gestor, que es Transmilenio, que le permite al usuario conocer las rutas o conocer o ver videos o audios que están allí guardados. Aquí voy metiendo también la cucharada. Otra pregunta: ¿el patio es solo de carga o hay otras labores? No, realmente, más que patios, nosotros tenemos centros logísticos de transporte, que es como lo llamamos aquí normativamente. En el centro logístico de transporte hacemos todas las funciones logísticas de la operación. ¿Qué es lo que ustedes hacen referencia en la pregunta? ¿Qué quiere decir? Que nosotros en el centro logístico hacemos lavado, mantenimiento desde menor a mayor, alistamiento, y evidentemente pues todo el tema de carga de energía también. Entonces realmente es un centro logístico de transporte donde se cumple o se realiza toda la labor logística de la operación en un solo patio. Dentro de los buses tenemos 8 cámaras, 7 cámaras que me hacen vigilancia a los usuarios y a la parte externa del bus para yo tener control sobre los 360 grados del bus permanentemente. Y además tenemos una cámara que apunta al operador de bus eléctrico, que me va a permitir diferenciar si la maniobra que está haciendo es correcta o está teniendo algún comportamiento imprudente, si la persona está hablando por el móvil o si la persona está fumando. Él de inmediato me va a disparar una alerta en el bus. Sigo con preguntas aquí también. ¿Qué tipo de respaldo de energía les dan? ¿Cómo les pueden garantizar este consumo? Realmente el respaldo de energía no nos lo entregó en el Codensa. Ese sí era una responsabilidad directamente nuestra como operadores, y es garantizar que teníamos la capacidad de generación de energía para cubrir el 25% de la capacidad total del patio. Entendiendo que la capacidad total del patio era un patio cercano a las 10 megas, ese 25 pues equivaldría a cerca de 2-3 megas. Esa infraestructura nos tocó implementarla a nosotros. Es una infraestructura de un equipo electrógeno, quiere decir un motor diésel que tiene una capacidad de 2 megas. Es algo bastante robusto, o sea, realmente es un equipo, casi que es un apartamento de 3 pisos, este equipo, pero nos permite tener la tranquilidad de que en el momento que haya un desabastecimiento de energía en la red eléctrica, pues nosotros no vayamos a tener inconvenientes de disponibilidad de energía para nuestra flota. Ahora, esto, pues Hernando no sé si ya les explicó, sí, pero esto va atado también a que nosotros tenemos redundancia y alta disponibilidad en la red eléctrica. ¿Qué quiere decir? Al patio llegan varias líneas de energía que normalmente no se van a caer todas porque vienen de lados diferentes. Entonces ahorita Hernando creo que les va a contar un poquito ese tema. Y con respecto al tema de bancos de baterías de respaldo fotovoltaicos, sí hemos pensado en tener un tema de fotoceldas y de capacidad de generación de energía, pero realmente esta energía no es una energía que sea suficiente para administrarle a los buses. Esta energía que se podría capturar con celdas fotovoltaicas la queremos utilizar más para temas de iluminación en el patio, de iluminación en oficinas, porque realmente la capacidad hoy que pueda existir o que pueda uno obtener de estos temas fotovoltaicos no es tan alta que nos permita la carga de un bus. Entonces sí estamos pensando en agregarle un poco. Es más, en el patio ya tenemos algo de celdas fotovoltaicas que nos permiten iluminar algunas zonas del patio en el momento de falta de energía. Sí, en un par de slides vamos a mostrarles un poco el tema de suministro energético. Ya les cuento, en este slide podemos ver cómo nosotros contamos con 2 unidades lógicas, una unidad lógica que me permite comunicarme con mi ente gestor y además asignarme a las rutas que tengo dentro de la programación. Le permite al operador asignarse y asimismo hacer llamadas de emergencia o hacer comunicaciones con el centro de control. Tenemos en la unidad lógica toda la información del bus, carga, kilómetros totales, velocidad actual, y en esta unidad lógica nosotros tenemos la capacidad de limitar la velocidad y la aceleración que tiene el bus. Puede que el operador presione al máximo el pedal del acelerador, pero el bus está controlado a un 40% de su capacidad total. Este es nuestro patio, como les decía, tenemos vías de un solo sentido y vías de doble sentido. Ya vamos a ver un video muy corto de cómo es el proceso de ingreso. Y el suministro energético, aquí quisiera responder un poco a las preguntas que ustedes hacían. A nosotros nos llegan por dos subestaciones principales
a nuestro patio. Una subestación se llama Fontibón y otra estación se llama Florida, que nos entregan 9.6 megavatios de capacidad. De estas subestaciones pasamos a los transformadores. Tenemos 5 transformadores de 2.6 megavatios que se lo pasan a un tablero de distribución, y el tablero de distribución lo pasa a cada una de las electrolineras. Cada tablero más o menos está alimentando de 30 a 40 subestaciones para finalmente poderlo conectar, que es la última imagen que tenemos. En caso dado que nos llegue a fallar la operación, tenemos un equipo electrógeno de 2.6 MVA que nos dan energía a 30 electrolineras, más el segundo circuito que les mencionaba, que son 7 megavatios, para así yo siempre tener el 100% de la carga disponible o de los cargadores disponibles para mis buses en todo el tiempo. Este equipo electrógeno es capaz de darle energía a un pueblo chiquito de la cantidad de megavatios que tiene. Ahora bien, cada vez que llega la energía a un cargador, ese cargador tiene 6 celdas que me van a distribuir la energía de forma simétrica para yo no tener sobrecargas en los buses, donde cada pistola va a tener como máximo 150 kilovatios de entrega, pero si conecto las 2 pistolas a 2 buses me va a entregar 75 kilovatios a cada bus. Si solo conecto una pistola, el cargador tiene la capacidad y es inteligente para diferenciar que solo tiene un bus, y le entrega más o menos entre 130 y 145 kilovatios, disminuyendo así el tiempo de carga de los buses para salir a operar. Tenemos un sistema de comunicación en las electrolineras. Cada electrolinera cuenta con 2 contadores de luz para tener control del gasto y además control por software del consumo y de los bines, que son como los IDs de cada bus que tenemos en patio. Entonces, mientras corre el video, voy a ir explicando un poco cómo funciona. El bus ingresa al patio y tiene que hacer un giro a la izquierda haciendo un pare obligatorio, porque contamos con líneas de vida en todo el patio. Una vez hace el giro a la izquierda, ingresa a la zona de lavado. Todo bus que ingrese empieza a ser lavado, o ingresa a la zona de mantenimiento, que queda en el costado izquierdo donde se ve. Tenemos señalización horizontal y vertical, dando las velocidades máximas y las alertas a los operadores y el número de los parqueaderos, ya que cada bus tiene asignado un parqueadero único. Entonces, a su izquierda pueden ver zona de latonería y pintura, mantenimiento y los cárcamos de mantenimiento cuando se requiere. Entonces, los buses tienen que hacer una parada en frente a mantenimiento para entregar su bitácora y continuar con el procedimiento. Ellos tienen que ingresar al lavadero, y una vez ingresan al lavadero de patios, hay un lavado de techos con unas escobillas que ya van a ver, y en el lado izquierdo estaba la planta de tratamiento de aguas residuales para tener ahorro de agua. Nosotros hacemos ese ahorro y tenemos 40 metros cúbicos de agua de suministro tratada. Y esta agua se caracteriza teniendo un pH neutro entre 7 y 8. Entonces, entrando, tiene que estar en cola el bus mientras se hace aseo externo. El aseo interno se hace siempre en el sitio de parqueo. Las escobillas superiores y las mangueras laterales son las que con agua a presión, eso es 70% aire, 30% agua, permite que el mugre pues salga de forma inmediata. Tenemos un cárcamo, esas rejillas permiten que los operadores también ingresen para hacer lavados en seco de motor o lavado de llantas. Y al fondo se ven dos pedestales que me permiten el lavado de vidrios. Una vez salen de la zona de lavado, busca su parqueo. Como les decía, tenemos en un costado zona de bucetones, zona de padrones, a la derecha zona de bucetones, a la izquierda zona de padrones. Y tenemos postes de iluminación de 60 metros, contamos con 4, que son inteligentes, que para hacer mantenimiento tienen un motor
y tienen unas fotoceldas que se pueden controlar desde tierra. Entonces, como les explicaba el ingeniero Eduardo, el bus tiene que parquearse en reversa, ahí estamos empezando a hacer la maniobra. Es por ese motivo que necesitamos tener enfrente un bus más corto. Ahí se está haciendo la maniobra en reversa. Y finalmente tenemos el bus parqueado, el operador entrega el bus y se inicia el proceso de carga que vimos anteriormente. Con respecto a una pregunta que hicieron al final, y es cuál es la capacidad de carga de los buses. Nosotros realmente tenemos una flota de 120 buses totales, 60 bucetones, 60 padrones, pero operativos tenemos 112, quiere decir que los requerimientos de operación nos piden 112 carros. A hoy podríamos cargar de manera simultánea los 112 carros porque tenemos manguera para los 112. Quiere decir, a hoy podríamos llegar con los 112 carros y los 112 carros tenemos capacidad para abastecerlos de energía de manera simultánea de ser necesario. La realidad, ¿cuál es? Pues que no necesariamente se cargan los 112, ya en el proceso operativo pues uno puede llegar a optimizar algunas cosas, dependiendo también de cómo negocien la energía. Pues ahí hay otra serie de variables importantes en cuanto a temas de qué puede ser más conveniente. Solo como por dato curioso, muchas veces consumir energía en los horarios valle o los horarios no pico de energía en las ciudades puede salir más económico que consumir energía en los horarios pico. ¿Qué quiere decir? Que si yo consumo energía entre las 10 de la noche y las 3 de la mañana, puedo conseguir una energía mucho más barata en el mercado no regulado que consumir la energía entre las 4 de la tarde y las 8 de la noche, que puede ser una hora punta para el consumo de energía. Quiere decir que pues aquí lo importante es, tenemos infraestructura para la carga de todos los buses, pero al final se vuelve un ajedrez logístico también dependiendo de las necesidades del negocio, cómo poder ustedes utilizar esa infraestructura y las necesidades de carga de sus buses, aprovechando también los espacios muertos de las horas valle y también obviamente de la necesidad del negocio y de lo que pueda hacer la negociación de la energía con los generadores y transportadores de energía. No sé si tengamos más preguntas o inquietudes, no sé si tocamos un tema que creo que al final era importante y no sé si Operaciones lo compartió, y es pues las diferencias reales y un poquito uno de los retos que tuvimos con los conductores también, atados a las diferencias importantes de conducción de un bus diésel a los buses eléctricos, y al final pues tienen un punto, el punto más importante o la diferencia más importante que ha sido como el ejercicio de capacitación de esos conductores está atado a que al ser un bus eléctrico, en el momento que uno suelta el pie del acelerador, el bus empieza a autoafrenar. Es como si tuviera un freno de caja en el bus diésel, como si uno empezara a frenar el bus con la caja. Caso diferente del bus diésel, que uno pues deja de acelerar y el bus de todos modos, si va engranado, pues sigue con alguna inercia importante. Este tema pues para los conductores es un tema de formación importante, ya que pues como decimos acá, la sensibilidad de su pie va a ser mucho más notoria en la conducción que lo que era la sensibilidad del pie en un bus probablemente diésel. Entonces también en el ejercicio de capacitación de conductores hay un ejercicio muy importante tanto de sensibilidad en su conducción para que realmente pues el usuario no note esos famosos latigazos de cuando acelera y frena o suelta el acelerador, pero también hay un tema súper importante y es que todos los buses nuestros o en general casi que todos los buses eléctricos que están en el mercado tienen regeneración de energía con el frenado. Y esto también depende del estilo de conducción y del estilo de manejo de cada uno de los conductores. Entonces aquí hay unas oportunidades gigantescas y es poder generar energía con el frenado, pues dependerá también de qué tan fuerte puedan ser las campañas de capacitación que tenga uno con cada uno de sus respectivos conductores, porque ahí puede uno optimizar de gran manera también estos temas de energía. Entonces pues hay muchos temas, yo sé que pueden surgir muchas inquietudes. Aquí en Bogotá y puntualmente en nuestro patio pues todos son bienvenidos, ojalá que estos temas de pandemia se puedan superar lo más rápido posible, que todos nos podamos poner la vacuna muy rápido para que pues obviamente ya en vivo y en directo puedan venir a visitarnos y pues reiterarles que el equipo de Gran Américas estará a la disposición de ustedes en apoyarlos en sus proyectos, en las dudas o inquietudes,
pues más que bienvenido. No sé si tengan algunas inquietudes adicionales. No sé, yo creo que, Eduardo, de verdad, muy interesante. No sé si alguien más de la audiencia tiene alguna inquietud en particular que haya quedado pendiente o algo como para tratar de dar unos minutitos más. Todas las dudas bien recibidas. Luis, también compartirles, pues no sé si tú me ayudas también, los que necesiten contactarse con nosotros por algún otro tema, pues si les compartes mis datos de contacto, pues bienvenido. No habría ningún inconveniente. También tenemos presencia en redes sociales. Si nos quieren seguir, nos pueden buscar en Instagram, en Facebook, en Twitter como Gran Américas Fontibón 1 y ahí nos pueden encontrar y también pueden hacer seguimiento de las cosas que venimos haciendo, pues no solo en la operación de buses, sino también en temas que tienen un impacto importante para nosotros y es acercarnos a la comunidad. Entonces estamos aprovechando también nuestras redes, entonces si quieren seguirnos, pues por ahí también nos pueden contactar de alguna manera, tanto Instagram como Facebook como Twitter, ahí estamos teniendo presencia. Y próximamente pues ya tendremos nuestra propia página web donde también podrán contactarnos. Bueno, Eduardo, muchísimas gracias por la presentación. A la audiencia, creo que todos han participado a través del link que nosotros hemos enviado desde el correo. Tienen mis contactos y podemos hacer el enlace con ustedes sin ningún problema, a través tuyo y a través del equipo de Gran Américas. Y a disposición también nosotros desde la cooperación alemana en HIT, a la audiencia para poder hacer el enlace con los que quieran ahondar aún más en estos procesos y en este tema. Sin más, yo creo que darte las gracias, Eduardo, a todos, a todo tu equipo. Muchas gracias por la aguantadita de sol ahí. Veo que sí les dieron agüita, yo les mando la agüita después. Pero de verdad, eso veo, sí. Muchísimas gracias a todos. Hombre, supremamente clara. Creo que las preguntas también que se hicieron son de interés de lo que va a pasar seguramente en Costa Rica y con todas las empresas operadoras. Y yo creo que estas sesiones nos sirven muchísimo para ir despejando todas estas dudas. Invitarlos al resto a la próxima sesión del próximo jueves, mismo horario, hora Costa Rica, 9 de la mañana. Tendremos la operación de Blanco y Negro Masivo, que ellos ya llevan poquito más de un año operando con buses eléctricos en la ciudad de Cali. Y también nos van a contar cuáles retos se han encontrado en ese periodo y cómo lo han ido superando. Entonces, Eduardo, y a todos ustedes, de verdad, muchísimas gracias por la participación y quedamos en contacto. Seguramente yo te estaré molestando a vos y a tu equipo con muchísimas cosas más. Claro que sí, Aprovechando bienvenido. Bienvenido para vos y para todos. Y como les digo, ojalá algún día puedan venir, porque sí, Claro pues que sí. obviamente en video y en la virtualidad no es tan chévere. En vivo es mucho más bacano. Seguramente, yo lo viví muchísimos años trabajando en patios y la experiencia es totalmente diferente. Esperemos que lo logremos hacer, que todo este tema pase y podamos hacer un par de visitas y poder conocer la operación de primera mano. ¿Vale? Sí, ahí la conclusión es sin miedo. Nosotros estábamos con el mismo miedo hace 2 años y nos asustaba la tecnología y decíamos, no, ¿en qué vaca loca nos vamos a meter? No podemos ser tan locos, no podemos ser irresponsables de jugar un riesgo tan loco en algo que no conocemos y a hoy pues tenemos una tranquilidad y una alegría impresionante de esta tecnología. Entonces yo creo que hay que saltar esa barrera y mandarse sin miedo. Obviamente pues con la responsabilidad del caso y con todo lo que implique eso, pero no debe ser, no son cohetes de la NASA, No, siguen no. siendo buses y hasta más robustos y más sencillos. Para mí hay otra conclusión de todo esto y yo creo que
que el desarrollo de estos proyectos, como vos decís, es sin miedo, es hágale que la cosa va andando, pero yo creo que hay un componente principal y es lo que hemos visto en todos los proyectos a nivel latinoamericano, yo creo, y es que es un trabajo interinstitucional, no es solamente el privado o no es solamente el público. Yo creo que es un trabajo, y me corregirás ustedes, que es un trabajo entre la parte pública, entidades de gobierno, órganos, ministerios de transporte, autoridades de movilidad, todo esto, entes gestores y la parte privada, el operador, las empresas de distribución de energía privadas. Es decir, es un compendio de todas estas instituciones y no sé si así también ustedes lo han podido ver. Tal cual, esto es un Lego en el que todos tienen que poner su granito, porque si realmente, pues en la medida que alguno de ellos no funcione bien, pues los proyectos se pueden dar al traste muy fácil, entonces si no hay compromiso de todo eso que tú dices, pues va a ser muy complicado. Si no hay un compromiso del sector público, pues es muy difícil. Las empresas de energía juegan un rol importantísimo, pero importantísimo. Yo no creería a veces que las desconecta del mundo del transporte, y en esta tecnología pues son claves. Las necesitamos allá al lado como partner de negocio en el largo plazo. Entonces, aquí es que todo el mundo empiece a aportar su expertise. Entonces, nosotros éramos expertos en operar, operemos. En él es experto en energía, que entre. El que tenga el músculo para comprar los buses, pues que aporte. El gobierno, pues definitivamente si uno quiere, pues tener un transporte y mejorar esas condiciones de transporte en las respectivas ciudades, pues tiene que pensar en buscar externalidades, buscar subsidios y meterle de alguna manera la mano, porque lo contrario va a seguir en un modelo que ya hoy pues está mandado a recoger. Claro. Entonces, si uno quiere recoger esos beneficios de ser amigable con el medio ambiente y ganarse esos beneficios, pues toca aportar también. No puede uno recoger, uno no puede pues recoger la cosecha sin haber sembrado. Entonces toca sembrar para poder cosechar cosas bonitas, pero vale la pena. Yo creo que al final el ejercicio de jugar en este tema de las tecnologías limpias vale la pena. Y lo que es claro es que el eléctrico, pues en unos años va a ser lo único. Ya Va a el dominar. motor de combustión yo creo que ya no, de hecho, no va a haber buses, y yo creo que por ejemplo en mi ciudad, en Bogotá, pues ya por ley, pues ya hay un plan de gobierno en el que todos los buses tendrán que ser eléctricos en algunos años. Entonces, ya realmente, pues debe haber un compromiso de todo el mundo en buscar este cambio, porque realmente sí es un cambio muy positivo para la comunidad. Vale. Ahí, Mauricio, creo que tenés levantada la mano, tendríamos una intervención, pero antes alguien había preguntado para la autonomía de 250 kilómetros, ¿cuál es el tamaño de batería que están utilizando? Y luego, si querés, Mauricio, puedes hacer la intervención. Vale, por supuesto. Para el caso del padrón es de 348 y de Cetón de 256. Ok, dale, gracias. Vale. Esos son los tamaños de batería actuales. O sea, ahí el juego es como un ajedrez también importante, ¿no? Entonces nosotros jugamos con una necesidad de diseño que eran 260, pero también jugamos con una necesidad o con una realidad, y es que la batería se podía degradar en un 30%. Sí. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo tenía una capacidad del 100% de mi batería, con el 70% de la capacidad de mi batería debía poder estar completando 260 kilómetros. Y ese fue el juego más o menos. ¿Y a qué estábamos jugando también? Pues obviamente unos rendimientos promedio de kilovatio por kilómetro de uno. Ese ha sido como nuestro numerito, el de apuntar, que por cada kilovatio recorramos mínimo 1 kilómetro. Que de pronto en el bucetón podíamos mejorarlo un poco, ese rendimiento, pues bueno, esa va a ser un margencito de que puede ser positivo, pero al final estamos jugando con eso. Entonces en el diseño lo que jugamos es que al 70% de la capacidad total de la batería, teniendo en cuenta un rendimiento de 1, pudiéramos tener mínimo los 260 kilómetros requeridos. Ok, vale. Mauricio, te cedemos la palabra. ¿Está Mauricio? Bueno,
no sé, creo que seguramente dejó la mano levantada o algo, o tiene problemas con audio. Pero bueno, Eduardo, y al equipo tuyo nuevamente darle las gracias. Encantados con la presentación, de verdad, sobre todo con la disposición de ustedes a pleno rayo de sol, 2 horas aquí llevamos, y que de verdad agradecerles por esa disposición, por toda la presentación, por lo clara que ha sido, y seguramente con muchos de los que están aquí en la audiencia, te tomaremos la palabra en algún momento de ir y visitar la empresa, la operación, verla, y en cuanto podamos seguramente lo haremos. Más que ¿Vale? bienvenido, Luis, y muchas gracias por la invitación también. Chévere compartir con ustedes nuestra experiencia y es parte del ejercicio de los que ahora trabajamos siendo amigables con el medio ambiente. No solo somos amigables con el medio ambiente, sino amigables con los colegas. Así que este Vale, conocimiento eso es para compartirlo con todos, no es para quedárnoslo nosotros. perfecto. Muchísimas gracias. A todos, Vale, de a nuevo, todos, muchas gracias. un feliz día, muchas gracias, hasta luego. Vale, que estén muy bien.